Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. En este programa vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que el diablo es el padre de la mentira, es traicionero y vengativo. Se cree que la mentira es el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios. Usa la táctica del engaño para separar a las personas de su Padre Celestial. Algunas de sus mentiras más comunes es de que Dios no existe, Dios no se preocupa por ti, no se puede confiar en la Biblia, pero recuerden que el apóstol Pablo nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero todo esto no es relevante sin una historia que contar. Mi nombre es José Llamas y te presento El Mal Hablado. Esta es una historia basada en hechos reales de Denis Sandoval, de Tampico, Tamaulipas, y esta historia fue escrita por mi amigo Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Cuando recién me casé, me fui a vivir con mi esposo a la zona norte de Tampico, para ser exactos en la colonia Borreguera, como le conocen por ahí. Recién llegada ahí, empecé poco a poco a hacer amistades con los vecinos de aquí de enfrente de mi casa. Ahí vivía una familia que era de la religión cristiana. Muy amables y educados, la señora Paulita y toda su familia, quienes pronto congeniamos como buenos vecinos. A un lado de ellos vivía otra familia, que la verdad a veces escuchaba que alegaban muy seguido. El señor trabajaba como albañil y su esposa vendía ropa usada. Tenían 3 hijos. Un hijo de ellos fue quien más me llamó la atención. Aquel muchacho tenía 10 años de edad. Era el segundo de los hijos de ellos y le apodaban Mirruña, ya que era chaparrito, pero tenía un gran defecto. Muy mala educación, pero muy exageradamente mal hablado. Para todo eran maldiciones, muy fuertes, desde recordatorios de madres, como mencionar las partes masculinas. Varias veces escuché a su papá, que a pesar de ser una persona sin preparación, le llamaba la atención de que no estuviera hablando cosas así y que no hablara con maldiciones, lo que a él le causaba muchísima risa y salía de su casa insultándolo. A su mamá no la bajaba de prostituta y a sus hermanos de que eran unos buenos para nada. A él lo habían reprobado varias veces en la primaria, ya que seguía en 4º año. En la calle a cada rato se andaba peleando a golpes con niños de su edad, tanto así que un día sacó hasta un cuchillo y correteó a otro. Como se imaginarán, el escándalo de todos los vecinos cuando eso sucedió. Y él, adentro de su casa insultándolo con palabras muy fuertes, a quien le decía algo, así fuera un adulto o quien fuera. Él ya no tenía respeto ni miedo por nada ni a nadie. La verdad es de que pintaba para ser una persona muy mala cuando fuera adulto. En una ocasión platicando con Paulita afuera de su casa, ya que me había venido por unos productos, pasó Mirruña a un lado de nosotros y nos dijo: «Quítense de mi paso, pinches viejas». Lo que Paulita dijo: «Ven, hijo». Él volteó a verla y le dijo: «¿Qué fregados quieres? No seas así. ¿No tienes miedo de que un día se te aparezca el diablo?». Aquel muchacho riéndose dijo: «Sí, es mi papá». Ja, 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 ja. Dándose media vuelta y se metió a su casa. Paulita me comenzó a contar: «No, y deberías de escucharlo en las noches cuando sale a bañarse, porque sus papás lo apuran, pero no los baja de cosas muy feas y denigrantes. Ayer su papá comenzó a llamarle la atención y le dio una patada en sus partes nobles, y le dijo que cómo no se moría. Yo solamente le comenté: «Pobre muchacho, está muy mal», y me volvió a repetir Paulita: «De verdad, un día le va a salir el diablo». Ellos tenían el baño de su casa en el patio, y una noche se acababa de terminar el noticiero. Yo miré el reloj, eran las 11:30 de la noche, cuando salió su papá y le habló. Le dijo: «Métete a bañar, porque ya es bien tarde». Y este muchacho solamente le contestó: «No me estés chingando la madre».
Él estaba sentado afuera con 2 amigos de él, y que no daban buena pinta tampoco. Apenas tenía un poco de haberme quedado dormida, cuando mi esposo y yo escuchamos: ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame, papá, por favor! ¡Ayúdame! Aquellos eran los gritos desgarradores de un niño, como si lo estuvieran matando. De hecho, salimos varios vecinos para ver qué es lo que pasaba. Mi esposo se asomó rápido por la ventana, pero no vio nada. Los gritos venían de la casa de enfrente y eran de Miruña. También salió la vecina Paulita y su esposo. Fuimos a ver qué es lo que había pasado. Al llegar a su casa preguntamos a la vecina qué es lo que había pasado, pero en ese momento vimos a Miruña, todo arañado de los brazos y del cuello, pero eran unos rasguños muy profundos y desgreñado. Cuando se metió a bañar, eran las 12:30 de la noche. Le salió un hombre vestido todo de negro, muy alto, con un sombrero y su cara oscura, de uñas largas, y se lo quería llevar y lo comenzó a jalonear. En ese momento fue cuando él gritó a su papá. Él se encontraba arrodillado, pidiéndole perdón a su papá y a su mamá, así como a sus hermanos, y juraba por Dios que no volvería a decir maldiciones ni portarse mal. También prometía respetar a sus padres. «Perdóname, papito, perdóname, mamita, perdónenme todos». No paraba de suplicar. En ese momento, entró Paulita y su esposo y entraron en acción con una oración para reprender al demonio y alejarlo de ahí y de ellos. A partir de ahí, él se volvió cristiano y el Miruña del pasado murió. Ahora es otra persona. Es un joven muy educado y servicial. Aprendió una gran lección de vida que siempre la recordará hasta el último día de su existencia. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero el diablo ha tenido muchas apariciones. Se dice que allá en Zacatecas hay una leyenda donde el diablo se hizo presente vestido de príncipe. Y esta leyenda se hizo muy popular allá en Zacatecas, para ser exacto, en el pueblo de Chalchihuitles, y se originó a finales de los años 50. Se dice que varias mujeres de todas las edades caían rendidas ante el encanto de aquel hombre, quien aparentaba ser un príncipe, pero no era más que el mismísimo diablo. De acuerdo con esta historia, se dice que a las 12 de la noche se escuchaba que alguien bramaba horrible por las calles. Los habitantes de aquel lugar comenzaron a encerrarse temprano en sus casas y no salían por ningún motivo, todo por el miedo que se respiraba en las calles de todo el pueblo, y era casi todas las noches. Se sentía una presencia malévola en todo el lugar. Alguien rascaba la tierra y de repente volvía a la calma. Entonces venía el engaño del diablo. Un apuesto príncipe aparecía de la nada y tocaba en la puerta de alguna vivienda. Le sacaba plática a cuanta mujer él quería. Así que con engaños el príncipe citaba a las mujeres para platicar cada noche, pero siempre lo hacía en la entrada de una cueva que se ubica a las afueras del pueblo. No había mujer que le dijera que no y que no acudiera a la cita. Al amanecer, las bellas mujeres se sentían soñadas por haber estado, según ellas, platicando con un príncipe azul. Pero lo que nadie imaginaba es que en realidad no era un príncipe azul, se trataba del diablo. Y cuando las damas iban en una ocasión a aquel lugar acordado, allí estaba el caballero sonriente para recibirlas. Las abrazaba, haciéndoles creer que las amaba, prometiéndoles cosas, pero no sabían lo que les esperaba. Cuando las invitaba a pasar a la cueva para platicar amistosamente, en realidad era para adueñarse de sus cuerpos y de sus almas. Las metía hasta lo más profundo, en la oscuridad, perdiéndose para jamás regresar. Una noche los pobladores acudieron a aquella cueva y miraron cómo pretendía ese caballero meter a esa cueva una más de sus víctimas, y decidieron atacarlo con armas, palos y lanzas, pero no le hacían daño. El diablo tomó un machete y le sacó el corazón a su víctima delante de todos, y luego de hacerlo, se convirtió en un frondoso árbol de peras, el cual permanece hasta la actualidad enfrente de la famosa entrada de aquella cueva del diablo, ubicada en el barrio de Jalisco. Hay quienes aseguran que todavía se percibe aquel olor a azufre
cuando pasas por afuera de esa cueva. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Muchas gracias por todas las personas que nos están regalando estrellas. Y gracias por ser parte de este canal.